Y seguimos con el maestro Héctor Ulises Pasarela. ¿Qué pasó? En el programa han dicho que estaban con el tema, porque si recién se enganchó esta música de Pasarela. Porque es cierto, lo estamos recordando fuera del aire. Una vez escribí un artículo que fue la primera vez que tomé contacto con Ulises, músico, artista, y la definición fue ese título. No es el tango, es Pasarela. Me acuerdo perfectamente, sí. Y es cierto, fue esa la sensación. Y ahora, escuchando y viendo esta interpretación, hoy mencionabas que el bandoneón tiene un timbre dramático. Sí. Y vaya si en el recorrido de toda esa melodía, de todas esas notas hay dramatismo, hay emociones, cruce de emociones. Que se logra a través de una afinación muy difícil de hacer en el bandoneón. Claro, después depende también del instrumentista, del bandoneonista, que tiene que sacar el sonido a través de los dedos, ¿no? Pero el timbre del bandoneón depende de una afinación muy, muy, muy particular que necesita, y también esta se ha perdido, ¿no? Porque los grandes luthiers del bandoneón ya se han ido, ¿no? Y bien. Y ahora digital no es lo mismo. No. ¿Qué Todo pasa con la tiene que tecnología? Hay que hacer todo. El bandoneón es un instrumento artesanal, ¿no? Y es el oído que tiene que usarse para afinar un bandoneón. Yo afino todos mis bandoneones, ¿no? Los tengo, los conservo. Es lógico que con los años tuve que aprender también a hacer esto, y lo enseño también a mis alumnos, ¿no? Que tienen todos muy lindos bandoneones de los años 30, que son los mejores bandoneones, 1930. Son una reliquia. Y sí, conservar Cada un uno bandoneón. constituye una reliquia. Sí, tuve también el honor de recibir como regalo el bandoneón que fue de mi querido maestro Oscar Raúl Pacheco. La familia del maestro Pacheco me regaló su bandoneón, que yo restauré en Buenos Aires por lo que tiene que ver con el mueble, y después yo mismo trabajé sobre ese bandoneón muchos meses para poder llevar como afinación a donde yo quería. Ese bandoneón con el cual yo toco siempre, pero sobre todo toca a mi hijo porque le gusta muchísimo. Nos mezclamos dos o tres cosas, pero te quería preguntarte, ¿cómo es volver a Florida, volver a tu casa? No es siempre la misma emoción. Naturalmente es siempre una gran emoción encontrarme con familiares, con amigos. Es natural, todo ha cambiado mucho en Uruguay en los últimos, digamos, 15, 20 años. Y esto es natural. Es lógico que la misma emoción no es porque yo quisiera vivir otro tipo de emociones, que son esas que me llenan de inspiración para llevar siempre en el mundo una música que tenga que ver con Florida. Florida, por algo escribí Florida para siempre, ¿no? Pero la última vez que estuve, por ejemplo, recibí una emoción, pero fue una emoción negativa. En estos días también estoy luchando para que esa emoción no sea negativa y me permita seguir con mi trabajo en el mundo, que es aquel de componer, de dirigir, de interpretar, ¿no? ¿Tiene que ver con los afectos o tiene que ver con...? No, con los afectos no. Tiene que ver, los afectos son... Y yo quiero a todos y pienso que todos quieran a mí. Pero lo he encontrado muy cambiado este país por lo que tiene que ver con
con las relaciones humanas, ¿no? A mí me reciben bien y yo quiero siempre, repito, a toda Florida, pero no voy a, tal vez no sea el programa para hablar de esto, pero yo estoy muy triste con lo que sucede en materia de salud en este país, ¿no? Yo tenía muchas ilusiones porque no estaba contento tampoco antes que llegara el Frente Amplio a gobernar este país. Yo cuando llegó el Frente Amplio me llené de ilusiones pensando que muchas cosas cambiarían en materia de servicio de salud a las personas, al pueblo uruguayo. Y me encontré que las cosas, al menos en estos últimos 2 años, que las cosas han empeorado, ¿no? Y entonces esto me ha llenado de tristeza, de una tristeza que es difícil, y esto me hace mal, muy mal. Yo se lo explicaba a un médico, se lo expliqué ayer, un médico que estimo mucho, y por eso se lo dije, se lo expliqué en Comef, ¿no? No puedo soportar muchas injusticias que encuentro, ¿no? Yo esta vez no lo voy a enfrentar como hubiera querido hacerlo, porque he tenido algunos problemas, he encontrado algunos problemas de salud también en mi casa, entonces voy a estar muy ocupado en esto, pero ya dije que voy a volver y esta vez va a ser a tocar. Y va a ser un modo también para expresar la necesidad de un cambio radical. Y cuando yo digo un cambio radical, no es el favor, porque es natural que si yo pido un favor, tal vez se encuentre algún médico que me lo haga el favor, pero yo quiero vivir en un país civil, en un país donde se dejen de lado los favores y se comience a pensar en una salud pública bien hecha para todos, para pobres y ricos, para negros o blancos, ¿no? Donde funcione porque tiene que funcionar. Porque tiene que funcionar, porque es eso, porque tenemos una escuela que nos ha enseñado a eso, a respetar el ser humano. El paciente, he visto que en Florida no es un paciente, es un número, ¿no? Y esto me duele, y no lo digo por mis familiares, que tal vez han sido muy bien atendidos, no siempre, pero a veces han sido bien atendidos. Hay muy buenos médicos, pero es el sistema que no funciona, ¿no? La gente, además encuentro también, Alberto, encuentro esta cosa, que hay mucha gente y me dice la primera cosa, ¿y usted sabe lo que ganan los médicos? Yo digo, no lo sé, y esto no sé si tampoco me interesa, digo yo, porque no. ¿Por qué ustedes no van, piden, no hablen, digo, no digan cifras así, se interesen? Yo hoy pasé por la intendencia y no encontré, me dijeron que estaba ocupado el intendente Enciso, después lo encontré al intendente Enciso y me dijo, nos vamos a encontrar, y yo le quiero hablar de esto, y quiero hablar de él y a los varios diputados también de Florida, del Frente Amplio, de Colorados, que no sé si los hay, y de Blanco, el Partido Nacional. Porque yo pienso que todos tienen. Está cayendo mucho esto y hay mucha gente. A mí me gusta observar, porque es casi mi trabajo también observar, así como el tuyo es preguntar, es informar a la gente. Mi trabajo es también aquel de compenetrarme en las personas, mirarlas, ver el sufrimiento
que hay por dentro. Y hay mucho sufrimiento. No esta vez, sino en un año atrás, cuando me encontré en Comef y vi un muchachito salir de allí diciendo, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hago yo? No, se agarraba la cabeza, porque le dijeron que no había ese remedio, ¿no? Y esto es una cosa que me hace mal. Yo en este momento estoy erizado mientras te cuento esta cosa. Cuando yo hablo en Florida de muchas cosas, digo, Florida, no hagas casos a tus cuchillos de un cobarde hacedor. Me refiero también a esto, ¿no? Es una cosa muy triste esto, ¿no? Y tal vez cuando yo toque se siente esto, ¿no? No pido a Florida, a Comef, y no solo pienso que sea un problema de Comef esto. Yo estuve hablando con el presidente Tarigo hace 1 año y medio cuando vine, y él me explicó algunas cosas. Claro, él no me explicó también que el gobierno le daba plata, él me explicó que, y yo un poco no lo hasta le di razón a él, ¿no? Porque él me explicó que de un montón de afiliados que tenía se duplicó o se triplicó, me explicó. Y bien, pero el gobierno da plata también para eso, digo yo. Y si no, si en una botella de 2 litros no podemos, en una botella de 1 litro no podemos poner 2, tenemos que decirlo, mire que tenemos una botella de 1 litro y usted nos está dando 2, ¿no? Es un problema de conciencia, es un problema humano, ¿no? Si a mí me dicen, mire, Pasarela, usted tiene que hacer 3, 4 conciertos por día, yo le voy a decir que no, ni aunque si me pagan, quizá la cifra que me pagan, ¿no? Yo voy a decir que no, porque no lo voy a poder hacer bien. Es un problema de conciencia, ¿no? Yo expliqué una vez que estuve 8 años casi sin tocar. Muy pocas personas lo saben esto, ¿no? No es porque no podía tocar, yo no podía tocar como Ulises Pasarela, ¿no? Es un problema de conciencia, ¿no? Entonces, dado que yo soy exigente conmigo mismo, me perdonarán si yo digo que he visto muchas personas sufrir aquí en Florida por no poder ser atendidas bien, o mejor dicho, porque tienen que ir 3 o 4 veces a Comef a buscar un remedio. Yo puedo, porque camino ligero, porque voy, hasta me gusta caminar, pero yo ayer estuve protestando en Comef, porque pienso, si una persona anciana se tiene que mover a pie de la estación y tiene que volver 3 veces a buscar remedio, ¿cómo hace esa persona? Me parece que esto es una injusticia. Y bien, además no me gusta tampoco esa distancia que se crea entre médico y paciente. No me gusta que se hable de un médico de cabecera cuando aquí no lo hay, el médico de cabecera. Y si hay un médico que me quiere decir, nosotros somos médicos de cabecera, yo les voy a explicar a ellos lo que son médicos de cabecera, que no tiene nada que ver con la calidad, sino con la dedicación hacia el paciente, ¿no? Esto lo puedo explicar, y no porque vengo de Italia, porque Italia es muy buena con la salud pública, pero mejor son Austria, son Alemania, ¿no? Y está aquello también de que hay que tratar de igualar hacia arriba y no hacia abajo. Y cuando se habla de esto, se dice, por ejemplo, pero el Uruguay, porque es esto lo que se quiere mostrar en Europa, que es un país de primer mundo. Y por un lado, a mí yo me lleno de orgullo, y por el otro lado, cuando pienso lo que pasa con la salud pública, digo... Todavía falta para eso. Falta mucho, muchísimo. Interesante, hemos dejado de ocupado este tiempo para demostrar que también existe en el artista, en el creador, Héctor Ulises Pasarela, un hombre comprometido, el compromiso social que uno siempre dice, que generalmente uno visualiza más, y no es esto una cuestión porque estamos juntos, porque puede ser en el artista, en quien dedica su tiempo al arte, a la creación,
una sensibilidad especial por determinados temas que no se encuentran en otras profesiones o en otras actividades de la vida. Y a propósito de esto, porque quiero aprovechar el tiempo que nos queda de la charla, ¿qué sentimientos cruzaron o qué imágenes te vienen ahora a la mente cuando junto a tu hijo estaban realizando un concierto juntos, la primera vez? Sí, bien, mi hijo comenzó a tocar ya conmigo hace muchos años, ya me parece que era 2005, algo así, ¿no? Y ahora estamos haciendo muchas cosas con él, ¿no? Él es compositor, se laureó también en filosofía, y bien, sobre todo es un creador él, ¿no? Compone música, siempre digo, por toneladas, ¿no? Está muy dedicado también a la música para el cine. Compuso también una misa muy original, digamos, que la presentó en el Vaticano el año pasado, ¿no? ¿Con el bandoneón? Con bandoneón, orquesta, coro y actor. Y la dirigió él mismo, la tocó él mismo, como decimos nosotros, se la cantó y se la sonó, ¿no? Como decimos en Italia, ¿no? Hacemos muchas cosas juntos, ¿no? Ahora vamos a hacer un disco que lo vamos a intitular Tango Sinfónico, que son temas famosos, y vamos a poner también Florida para siempre, con orquesta sinfónica virtual. Es una cosa, tal vez, una de las primeras experiencias que se hacen en materia, así como tú me hablabas. De la tecnología. Exacto. Pero ¿no? el utilizar la tecnología, lo que ha avanzado la tecnología hoy para mostrar Claro. algo, una creación, Claro. también es ser contemporáneo. Claro. Es La orquesta estar virtual, adaptado. el bandoneón no. El bandoneón en vivo. En vivo. Así va a ser también Florida para siempre, que vamos a grabar mañana con Gustavo Piñeiro. Yo traje la orquesta virtual grabada, etcétera, etcétera, y Gustavo va a poner arriba de esta orquesta sinfónica, una orquesta de 120 músicos, va a poner la voz de Marisol y mi sobrina Cincia, que está cantando muy bien. ¿Y qué significa todo esto de tener la familia dentro de la creación? Es muy lindo. Porque forma parte de la creación, Claro. el sumar. Es muy lindo. Además, no nos tenemos que olvidar que yo recibí también un bandoneón, ya porque mi padre tenía un gran amor por la música. Le gustaba mucho el folclore, el tango, escribía él también, ¿no? Y bien, yo es lógico que crecí sabiendo que allí había un bandoneón que me esperaba y me decía, vas a tocar ese instrumento. No sabía lo que era, pero... Allí estamos viendo una fotografía de mi hijo, sí. Que habla del homenaje a Artigas, decía, ¿no? Homenaje a Sí, José Gervasio Artigas en el Vaticano. Sí, también fue un homenaje a Artigas y al Papa Francisco en el Vaticano. Eso fue el 6 de junio del año pasado. Y bien, y anduvo muy bien, porque tuvo muchísima repercusión, y él compone mucho, y ahora volvemos a hacer en dúo en China, y también el tango sinfónico con varias orquestas en el mundo. ¿Cómo es ver hoy, a la distancia de los años y de la experiencia de vida, Tango Bar, a lo de hoy, a lo que pasó eso, por ejemplo, esa imagen que están poniendo ahora ahí, Sí, que debe resultar familiar, que fue cuando el Oscar? Sí, que lo... The nominees for Best Original Dramatic Score are, for Apollo 13, James Horner. For Braveheart, James Horner. For Nixon, John T. Williams. For The Postman Il Postino, Luis Enrique Bacalov. For Sense and Sensibility, Patrick Doyle. No, I don't have
I don't have the envelope, so I'd like us all to have a psychic moment. Let's just concentrate. ¿O te enteraste después? It's coming to me. Yo te digo, estaba enfermo. Oh, you Estaba can do better. enfermo, tenía una fiebre Oh my God. bestial. It's ill posting. Y temprano me levanté así, o fue mi mujer, me acuerdo, que dice, mirá, dice, y ya se llamó, comenzaron a llamarme por teléfono, etcétera, etcétera. Yo no podía hablar de una gripe que tenía bestial, ¿no? Y bien, fue muy lindo. Está el compositor Luis Bacalov. Ahí estaba mostrando, pero ¿qué significó en tu carrera, en lo que venías haciendo? Porque seguramente, o sin seguramente, capaz que estoy prejuzgando, tomaste como un trabajo más, como una tarea más, sí, claro, esta obra, y sin embargo tuvo un éxito y una repercusión no esperada. Entonces, sí, cuando me llamó Luis Bacalov, dice, mire, yo tengo una melodía así, ¿no? Troisi ya había muerto, el actor, pocos días antes. Y bien, yo dije, sí, como no, viajo enseguida a Roma, porque yo estaba en Macerata. Así fue que nos pusimos enseguida a trabajar. Y yo cuando terminé de grabarla, me acuerdo que le dije a mi esposa, si no me equivoco, va a tener repercusión. Tenía ese presentimiento. Sí, dije, no sé, hay algo que me lo dice. Y así fue. Cuando tuvo la nomination, yo dije, y bien, si no gana va a estar muy cerquita. No sé. Y ganó. Ganó y bien, fue una satisfacción muy linda, naturalmente. Y después hice otras películas también. Otra que me llenó también de satisfacción fue con el gran actor Robert Duvall, que después Robert Duvall viajó a Italia y me acuerdo que hizo una presentación y quiso que yo tocara para él en el Teatro Greco de Taormina, en el Festival del Cine en Taormina, ¿no? Fue una cosa muy linda encontrarme, porque yo tenía una gran admiración, sobre todo por las películas western que me gustaban mucho. Ahora miro poquísimos. Y que con tanto viaje podrías aprovechar de repente con a la tecnología aviones, en el viaje, sí, en el avión. Exacto. Aprovechar. Pero, y me acuerdo que estaba yo distraído así y me encuentro este gran abrazo de Robert Duvall que me llenó de emoción, naturalmente. Decía antes y trataba de plantear, y vamos a redondear la charla por hoy, dejando algún punto suspensivo, cómo es de aquel Tango Bar, donde no solamente tenía el nombre Tango Bar por nominarlo, sino porque el tango estaba allí, sí, era parte de ese bar. A llegar hoy a Florida y que solamente, lamentablemente, quede el recuerdo, no del Tango Bar, del tango en Florida. Sí, yo pienso que el tango en Florida, sé que hay una transmisión del amigo también Mario Tarigo, que sigue haciendo cosas muy lindas. Claro, muchos se han ido ya. Yo crecí dentro de un tango íntimo que me gustaba muchísimo, que te explicaba hace poco rato. Me acuerdo que tenía 8 años ya y mi padre me llevaba a escuchar las famosas guitarreadas que se hacían, sobre todo en el City Bar, que era el bar que estaba enfrente a la Capilla San Cono. Entonces ahí a 8 años ya comencé a sentir lo que era el tango, que no es, como te decía antes, no es solamente vender zapatos y es esto que se usa marketing mucho, solamente. Marketing, es un business.
¿no? Es un negocio. El negocio, ¿no? Entonces, de esto, por eso que digo, conocer lo que fuimos. Hay muchos chicos que uno le hace escuchar un tema y dice, ¿lo conoces este tema? Y no, y estamos hablando de temas famosísimos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hoy suena otra cosa, Ulises. Claro, hoy vende otra cosa, Ulises. Sí, claro. Y entonces yo digo, el Uruguay y la Argentina han perdido una oportunidad. Una oportunidad que es aquella de hacer cultura en este momento con textos hermosos que tenemos en el tango. Basta el motivo, la reina del tango, las 40 y muchísimos más. Los muchachitos sabrían mejor cómo eran sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue desde su origen, ¿no? Entonces, es así que esto no se hace. Yo el otro día estuve hablando con el querido amigo y gran estudioso del tango, Pocho Civil. Exacto, Pocho Civil. Le mandamos un saludo en los minutitos que nos van quedando, hago un corte aquí, porque es uno de los televidentes más fervientes que tenemos. Es un grande. El otro día tuve el gusto de ir a visitarlo, conocí también el hijo, en fin, el hijo Alberto. Y bien, él es un cultor. Yo decía, ¿cómo es que los liceos es feo decir utilizar, usarlos bien. Usarlos bien, ¿no? A Pocho para que pudiera explicar a muchos jóvenes lo que realmente somos, lo que el tango nos pertenece, pero no es solo una canción, no es solo un baile, es una cultura profunda, ¿no? Ahí es que escuchando el motivo, repito, y otros tangos famosos, yo me tendría que poner a hablar y no vamos a tener tiempo de muchas cosas que tienen que ver con la poesía del tango también, con lo que dijo Jorge Luis Borges del tango y que a muchos les ha pegado mal en Europa, y mientras que yo estoy de acuerdo completamente con lo que decía Borges, aunque sí lo que parecería que Borges no amaba el tango. Sí. Y en algún momento hay quienes lo han dicho. Lo han dicho. Era un hombre de una inteligencia absoluta, con una riqueza intelectual como pocos, y es lógico que él amaba el tango. Era tango casi autóctono, aunque es una palabra autóctono. Es muy difícil que pertenezca al tango, pero en cierto momento se podría hablar, sí, de un tango autóctono, pero el tango autóctono sería aquel que se tocaba con flauta y guitarra, y ese era el que amaba Borges. Claro. Borges decía, cuando llegó el bandoneón, el tango se perdió, y parecería que Borges fuera un enemigo del tango. No, digo yo. Por algunos lados tenía razón. El tango se pierde para dar lugar a otro tipo de música que tiene mucho que ver con la música europea, ¿no? Pero ya entramos en cosas técnicas de las cuales tendría que tener un espacio grandísimo y ejemplos. Y te vamos a invitar para cuando vengas con tiempo debido, claro, y nos vamos a sentar a charlar y vamos a ver si podemos ir después difundiendo ese material. Lo hacemos públicamente hoy aquí. Nos tomamos el atrevimiento de comprometerte. No. Yo estoy siempre dispuesto, disponible. Gracias por haber venido. Gracias por tu tiempo. Gracias. Amigas y amigos, nosotros llegamos al final, nos tenemos que ir, tenemos que despedir. Podríamos seguir toda la noche hablando. Son de esos programas que uno empieza y bueno, lo terminamos cuando nos cansemos, cuando digan, nos tenemos que ir. Y nosotros ahora nos tenemos que ir. Lo vamos a cerrar con lo que decimos siempre. Disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento. Que pasen bien. Hasta entonces.
Thank you.